Sí, Y muy bien. preguntarte sobre todo quién fue Juan García Ponce, digamos, porque Sí, a esta altura parece ser como uno de los escritores olvidados y me alegra muchísimo que la Feria de la Universidad de Guanajuato se haya acordado de él, ¿verdad? claro, sí, con mucho gusto, por supuesto. Tú me dices. Exacto, ¿quién fue para ti? ¿Quién es? Sí, pues Juan García Ponce, en primer término, es un escritor que abordó distintos géneros literarios. Él empezó en la dramaturgia en los años 50, luego se volcó en la narrativa, en el cuento, en la novela breve y en la novela. También escribió ensayo sobre literatura y sobre artes visuales. Él acompañó el movimiento de la generación de la ruptura y también difundió en México autores europeos que eran de su particular interés, como Robert Musil y como Pierre Klosowski. Digamos. Eh, y formó parte del grupo que conocemos como la generación de la Casa del Lago, dentro de ese panorama del medio siglo mexicano, y que también incluyó autores como Salvador Elizondo, que quizá tiene un poco más de fortuna editorial actualmente que García Ponce. También estuvo ahí Inés Arredondo, la cuentista, Juan Vicente Melo, un médico y escritor de Veracruz, que fue director de la Casa del Lago durante varios años en la década de los 60 y que tuvo una actuación muy importante como gestor, volviendo la Casa del Lago un espacio de difusión de las artes desde una mirada muy vanguardista, ¿no? Y ahí también estuvo a José de la Colina, el escritor que falleció recientemente. El editor Huberto Batis fue también muy cercano en este grupo. Y por generación, por edad, Sergio Pitol también habría estado, digamos, en ese marco, aunque por las circunstancias viajeras de Pitol, él realmente no formó parte como del núcleo más íntimo de la generación de la Casa del Lago. Y aunque García Ponce fue un autor muy prolífico, eh, y que gozó de una muy buena recepción crítica, casi desde el primer momento, pero sobre todo a lo largo de los 70, los 80 y los 90. Sí vivimos en los últimos años un fenómeno muy evidente de que su obra ya no está en circulación en librerías, en el circuito de novedades, como ocurría hace 20 años. No se están reeditando sus títulos, más que contadamente o con excepciones, y parece estar fuera de la discusión literaria. Este es un fenómeno que yo pienso que puede tener que ver con, en primer término, que García Ponce es un autor continental, es decir, que fue un escritor muy prolífico, y a menudo ocurre que las nuevas generaciones de lectores luego no saben por dónde entrar a abordar a un autor de estas dimensiones, ¿no? El volumen puede llevar a cierta incertidumbre, cierto desconocimiento, y por otro lado, pues también la circunstancia de García Ponce es la de un escritor que recurrió en su obra, concretamente narrativa, a una obsesión temática muy clara. Las relaciones mujer-hombre son el centro temático de su obra. Hay una exploración en el universo de los lazos afectivos y sexuales en parejas, sobre todo de clase media alta, de escenarios urbanos, predominantemente la Ciudad de México, y que deja de lado entonces, no, no siempre, pero sí de una manera muy predominante, deja de lado
el abordaje de asuntos políticos, históricos, sociales, que son mucho más claros en otros autores mexicanos del momento en el que escribe García Ponce, como Carlos Fuentes, o Elena Poniatowska, o José Emilio Pacheco, o Carlos Monsiváis. Sí, sobre todo me parece, por ese lado, me parece que es una visión un tanto patriarcal, digamos. Y sobre todo preguntarte el tema del sexo, cómo el tema del sexo fue tocado por varias personas, entre ellas, por ejemplo, la China Mendoza. ¿Cómo podemos Sí. unir todas estas literaturas en torno al sexo y cambiar un poco ese panorama del canon, ¿no? Así es. Creo que esto es algo muy importante porque se mueve el foco de la cámara de los asuntos de la calle, los asuntos públicos sociales, a los asuntos privados, a los asuntos que ocurren de puertas adentro y sobre todo en la recámara, ¿no? Claro. Y no es el único, en efecto, García Ponce que hace este movimiento, así como María Elisa Mendoza, también lo tenemos en Inés Arredondo, lo tenemos en Héctor Manjarrés, y hay una expectativa, creo yo, de carácter más bien institucional o canónico, de que para que un escritor mexicano o incluso latinoamericano tenga una mayor proyección, habría de cumplir con la expectativa de ser un portavoz de los asuntos ciudadanos, de aquello que compete a la agenda pública, ¿no? Y estos escritores que se empiezan a dar a conocer a finales de los 50, que maduran en los 60, son escritores que están hartos de esa demagogia de que la escritura forzosamente ha de ser política o ha de ser explícitamente política. No significa que no haya también una lectura política en el tratamiento de los asuntos de pareja. Claro que la hay, ¿no? Pero hay una búsqueda más exhaustiva en el universo interior de los individuos y de las parejas que forman, eh, sin ensayar una obligatoria complementariedad de los asuntos históricos, aunque nada más tengo que aclarar que García Ponce, por ejemplo, también habla en algunas de sus obras, como La Invitación o como Crónica de la Intervención, sobre el año 68, sobre la masacre de Tlatelolco. Pero en el panorama completo de la obra de García Ponce esto es más bien excepcional, ¿no? Claro. Muchas veces no tenemos esas coordenadas histórico-políticas. Y entonces lo que aborda él en el sexo tiene que ver, en primer término, con la búsqueda del placer. El punto de partida, sin duda, es el cuerpo, es la fisonomía, la atracción estrictamente física de una generación que está viéndose beneficiada por la lógica del amor libre, de la píldora anticonceptiva, del cuestionamiento de las convenciones patriarcales, del matrimonio y de la valía de el hombre o la mujer como integrantes de un matrimonio y fundadores de familias, ¿no? Muchos de los personajes de García Ponce tienen relaciones sexuales por el placer de los cuerpos. Sin embargo, no es tan fácil, no es nada más el gusto físico, porque siempre se complican las cosas por los afectos. Claro. Eh, el despertar de estos personajes a la dinámica de pareja entra por los ojos, por la mirada, por la degustación de la belleza física, por la atracción de los rasgos físicos, pasa por la cama, pero inevitablemente se establece una dinámica de expectativas que uno podría decir, claro, también son patriarcales, también son, claro que estos personajes no se pueden desvincular, no pueden cortar el cordón umbilical con la sociedad a la Claro. que pertenecen, ¿no? Y algo que me interesa mucho a mí en García Ponce es cómo
hay una dinámica de ida y vuelta. Hay obras, por ejemplo, en la cual él representa a personajes femeninos en esa observación, en esa búsqueda, en ese gusto de la fisonomía masculina. Por ejemplo, hay un cuento en su segundo libro de cuentos que se llama Imagen Primera de 1962. Es un cuento que se titula El café y nos habla sobre una mujer que trabaja en una cafetería y que se siente fascinada por un comensal, un muchacho que le gusta mucho, y el tratamiento ahí es de ver cómo inevitablemente esa simple atracción progresivamente se va complicando, ¿no? Hay otra novela también de los 60 que me parece muy buena y poco considerada en nuestros tiempos, que se llama La Cabaña. La publicó originalmente Joaquín Mortiz y es una novela muy concentrada. Se publica en el año 69 y es la atracción de dos personajes. La mujer es muy hermosa, es una mujer joven, y hay un ejercicio donde desde la mirada, desde el simple hecho de que él le tome fotos a ella desnuda, cuando aún no se ha llegado al acto sexual, hay un juego de seducción, de búsqueda de la otredad a través de, en primer término, esa fascinación que nos provoca el sentido de la vista a la hora de encontrar un cuerpo hermoso, ¿no? Y eso va y viene, no es solo que él esté fascinado por ella, sino que ella también responde. Y en esa exploración hay unas páginas que con muchísima sensorialidad, con una profundidad en la psicología de los personajes, nos va mostrando cómo nuestro ser se va transformando desde el momento que ya hay una atracción física, desde el momento que los sentidos están fijos en el enigma que representa el cuerpo de otra persona. Y así como está este abordaje de los personajes femeninos, eh, explorando su gusto por la fisonomía masculina, lo que es muy claro también en García Ponce es la mirada del varón dirigida hacia la mujer, hacia el cuerpo hermoso. Entonces, hay un cuento que yo recomiendo muchísimo, que hasta lo recomiendo como la puerta de entrada al universo de García Ponce, que está en su tercer libro de cuentos que se llama Encuentros. Afortunadamente, lo ha reeditado el Fondo de Cultura Económica hace como unos 3 años. Se consigue actualmente y no caro. Originalmente se publica en el 72 y se compone de 3 cuentos. El primero también es famoso, se llama El Gato, que es la dinámica de una pareja, que son una pareja sexual, se ven los fines de semana, la pasan muy bien, y de repente aparece un gato en el edificio donde está el departamento de él, y el gato se vuelve el tercero en esa relación. Es el boyer, es Mira, claro. una simple mascota que lo meten en algún momento del departamento, ellos hacen el amor y de repente necesita ella que esté el gato ahí viéndolos, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Porque no va más allá, Claro, no nos hace explícito nada, pero evidentemente que la unión sexual parecería requerir de la mirada ajena, ¿no? claro. Y el cuento que yo recomiendo muchísimo, porque me parece, eh, podría ser considerada hasta una novela corta, se llama La Gaviota, que es con el que cierra Encuentros. Y ahí yo veo el germen de la obsesión de García Ponce en el tratamiento de las relaciones mujer-hombre. La historia es muy sencilla. Unas familias se van a la playa, parece que es el norte de Yucatán, debe ser como Progreso, aunque no se explicita, y son familias de clase media alta que pueden dedicar un mes, mes y medio de vacaciones, 2 meses en verano. Y el protagonista es un muchacho que se llama Luis, es un adolescente que descubre la fascinación del deseo en el cuerpo de una muchachita que se llama Katina, que es de origen alemán, habla ya el español porque lleva como 2 años viviendo en México. Y evidentemente hay una atracción entre ambos, pero
son muy jóvenes y viven en una época también que habrá sido como los años 50, donde no había esta saturación de imágenes y de información como para que los adolescentes a los 15 años ya saben todo. Ellos van explorando intuitivamente ese gusto que sienten en primer término por estar juntos, por salir, meterse a la playa, hasta que esto se complica porque él va descubriendo ese infierno de los celos cuando llegan otros muchachos, adolescentes de otras familias, y también les encanta Katina, ¿no? Entonces, la dinámica de ese gusto entre ambos nos va mostrando como el despertar en el varón de lo que es el deseo primigenio por la belleza del cuerpo femenino. Y evidentemente el escenario es muy paradisiaco, es el verano, el calor, se la viven en traje de baño, todo es un mundo muy sensorial, muy sibarita, porque también pues la comida, los juegos, todo eso colabora, ¿no? Pero para Luis esto se vuelve progresivamente muy doloroso porque no sabe qué hacer con su deseo. Tampoco se anima pues a echarle los perros abiertamente a Katina hasta que una escena final hace estallar todo. No me gusta spoilear los finales, pero ahí se ve ese, esa imbricación de el deseo sexual con la construcción de los afectos, como no es exclusivamente una voluntad animal de posesión, sino una necesidad emocional la que hombres y mujeres pueden tener a la hora que ese deseo se va profundizando, se va enraizando y se va volviendo una obsesión. Y el hecho de que Luis no sepa cómo reaccionar, cómo actuar ante esto, no conoce el código de la seducción, pues lo experimenta de una manera emocionalmente violenta y así también lo experimenta ella, ¿no? Tiene una prosa tan delicada para mostrarnos ese mundo de la playa, ese mundo de las miradas, del incipiente deseo, que yo lo recomendaría este cuento para que lo lean todos los muchachos de secundaria o de preparatoria que están empezando a sufrir el embate de las hormonas, ¿no? Eh, Ahora, sí, y ese yo diría que es como la puerta más adecuada para entrarle al mundo de García Ponce, porque también yo sé, hay quienes luego entran por una obra un poco menor, una novela que les resulta un poco más difícil, y ya descalifican todo el mundo de García Ponce. Entonces yo pensaría que la ficción breve podría ser esa primera entrada. Pero hay otros cuentos que nos muestran como la misma dinámica de Luis y Katina en La Gaviota, pero ya con adultos, que ya saben cuál es el código de la seducción, que se encuentran en fiestas. A mí me parece eso muy interesante porque yo envidio mucho los personajes de García Ponce porque se la viven en el ocio, así, en las vacaciones o en las fiestas, en el ligue, en la cama. Sí se mencionan luego los aspectos pecuniarios y profesionales y laborales, pero un poco de pasada y en general no hay conflicto, ¿no? Y entonces hay otra novela corta que yo también recomiendo como para entrar a este mundo, que es la tercera novela corta que publicó García Ponce, que está incluida en este volumen publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es el tomo 2 de sus obras reunidas, que todavía se consigue, y se llama La vida perdurable. Y aquí tenemos a dos personajes, a un muchacho que se enamora de una muchacha, ella ya tuvo una hija pequeña, tiene una hija pequeña, eh, la seducción es un éxito, se vuelven pareja, viven juntos, no hay mayor conflicto, hasta la mamá de él, por ejemplo, está fascinada con Virginia, pero para él, a pesar de que ya logró su cometido, de que ya se enamoró ella de él y él está enamoradísimo de ella, parece no ser suficiente. Parece que siempre hay un pozo de insatisfacción en el mundo de la pareja, incluso después del sexo, incluso si el sexo es algo muy gratificante para los personajes. Y es la desconfianza, el recelo, el temor a que esa fusión tan hermosa va a tener un final en algún momento, el saber que ella tiene una voluntad y que
nada asegura que el amor de ahora es el amor perdurable, ¿no? Eh, hay una sutileza para mostrarnos el estado interior del personaje masculino en la vida perdurable que creo que nos muestra una mirada muy sabia de lo que es la complejidad de las relaciones afectivas y sexuales, que nunca están en el punto máximo y absoluto de la satisfacción y de la confianza, ¿no? Perfecto. Pero Bueno, todo esto ocurre recámaras adentro. En ese sentido es algo muy detenido el examen que hace García Ponce de ese mundo. bueno, la verdad que nos diste un panorama bastante bueno de la literatura. Yo hace 20 años, cuando llegué a México, una de las primeras notas que tuve que hacer fue con Juan García Ponce. Yo trabajaba en ese momento en la agencia EFE y había ganado el premio Javier Villaurrutia. Y yo le hablaba mucho del futuro, le hablaba como un autor que ya estaba en el éxito, por supuesto desconociendo mucho, y no sabiendo que en ese entonces ya tenía la enfermedad que lo llevó a la muerte, muy joven. Y para cerrar un poco, háblanos un poco de su enfermedad y de cómo murió en un contexto un tanto, me parece a mí, no sé, cuando se mueren los escritores es jorobado porque también muy poca gente se acuerda, digamos. Sí, pues no ha pasado mucho tiempo, son como 16 años de que él murió. Él tenía como 36, 37 años cuando le diagnosticaron su enfermedad y le dijeron, te quedan 6 meses de vida. Y en efecto, el panorama de la esclerosis múltiple era muy, muy desventajoso. Aún hoy lo es, ese diagnóstico. Y él contempló la idea del suicidio, pero le ganaba la curiosidad de saber qué tanto podía su voluntad ir más allá de la enfermedad. Y pues vivió más de 40 años. Falleció en 2003. Por fortuna le dieron el premio de la Feria del Libro Guadalajara también. Y hay una adaptación del genio creador de García Ponce a la circunstancia de la enfermedad que en sentido práctico se resolvió a través del dictado. Es decir, muchas de sus obras de las últimas décadas él las iba dictando. Eh, hay una diferencia estilística entre el primer García Ponce, el de los años 60, principios de los 70, quizá manuscritos que había estado trabajando antes de la enfermedad, y los que son ya de los años 80, de los años 90. Hay una fluidez siempre, hay un manejo muy ágil de la frase, de la capacidad de introspección de los personajes. Y yo creo que también la enfermedad lo llevó a una naturaleza expansiva de su escritura. Es decir, la gran novela de García Ponce, la tenía por aquí, la tengo, Crónica de la Intervención, este es el primer tomo, ¿no? Entonces, es una novela pantagruélica, gigantesca, como el discurso oral al cual el dictado lo sometía, lo constreñía, pues no se preocupaba ya por una forma, digamos, aristotélica, orgánica, de obra redonda, sino que son obras que se ramifican y que tienen hasta un carácter selvático en esa expansión, ¿no? Por eso creo que también su primera época predomina la ficción breve, predominan los cuentos, las novelas cortas, y hacia los años 80, 90 son novelas más amplias, ¿no? Más expansivas. Y eso a mí me parece notabilísimo. Dentro de la generación de La Casa del Lago es el más prolífico, es el más indomable, mientras Elizondo o Inés Arredondo contaban las palabras, contaban las sílabas, eran muy del pulimento expresivo. García Márquez confiaba en la acumulación de las sensaciones y de la introspección de los personajes para crear mundos mucho más indómitos, por decirlo de alguna manera.
Y eso también ha provocado que algunos lectores se alejen de García Ponce porque lo sienten amorfo, lo sienten como que no tiene límites, como que se le fue la mano, ¿no? Son diferentes perspectivas de considerar la experiencia de la lectura literaria, ¿no? Y pues a pesar de esa circunstancia tan adversa de la enfermedad, la exploración de García Ponce no perdió en profundidad. Sí fue un autor obsesivo, sí fue un autor muy leal a su mundo de exploraciones narrativas en ese horizonte de las relaciones entre el hombre y la mujer, pero siempre hay acercamientos nuevos, divergentes, extrañados en ese mundo, ¿no? Creo que eso, el encierro y la inmovilidad a lo que lo llevó fue a una imaginación más profunda, una imaginación más detenida, como con más tiempo para que el bisturí se hundiera en la carne de sus personajes con más sabiduría y con más profundidad, ¿no? No creo que haya perdido pues dotes, ni tampoco que haya sido algo desventajoso para la literatura mexicana el que él se haya mantenido en el empeño creador. Bueno, muchísimas gracias y ya te veremos en la conversación con Julio Santibáñez en Muchas la Feria gracias. del Libro de la Universidad de Guanajuato. Te Un agradezco abrazo, mucho. Como siempre, un gusto y te mando un abrazo. un abrazo enorme. Hasta pronto.